Bienvenidos a otra emisión de Mecánica Tutorial Interactiva. En la materia de refrigeración y aire acondicionado, abordaremos los antecedentes históricos de la refrigeración. Vamos a adentrarnos un poco más sobre la historia de este sistema, cómo es que llevó su evolución a la industria automotriz y quiénes fueron los personajes que ayudaron a la revolución del mismo para desarrollar lo que hoy conocemos. Sin más preámbulo, comenzamos. Antes de comenzar, abordaremos el concepto de refrigeración. Refrigeración es el proceso de reducción y mantenimiento de la temperatura a un valor menor a la del medio ambiente, de un objeto o un espacio. Esta reducción de temperatura se realiza extrayendo energía de un cuerpo, generalmente reduciendo su energía térmica, lo que contribuye a reducir la temperatura de este cuerpo. La refrigeración implica transferir la energía del cuerpo que pretendemos enfriar a otro, aprovechando sus propiedades termodinámicas. Con lo cual podemos concluir que el frío como tal no existe. Lo que sí existe es la ausencia de calor. Ahora que conocemos el concepto, vamos a adentrarnos un poco más sobre la historia de la refrigeración. Iniciaremos con un médico llamado William Cullen. Este médico intentaba curar a sus pacientes de la nueva enfermedad del siglo XVIII en aquel momento, es decir, la malaria. En sus intentos de William Cullen por tratar de curar a sus pacientes, realizó un maravilloso invento. Bien, la malaria como tal hacía que la temperatura de sus víctimas aumentara. Y tales fiebres han matado a muchas personas en España para aquellos años del siglo XVIII. Esto desde luego afectaba a sus actividades mercantiles y económicas del lugar. Decidió desarrollar una máquina refrigeradora. El Dr. Cullen usó una bomba para crear un pequeño vacío sobre una campana de éter etílico. Cuando el éter etílico llega a la ebullición, absorbe el calor de los alrededores de la campana. Como la malaria es propia de zonas tropicales cálidas, Cullen planteó la hipótesis de que el aire frío podría curar esta enfermedad. Por desgracia, el aire caliente no tiene nada que ver con la malaria y por eso su máquina refrigeradora acabó desapareciendo de las páginas de la historia. Sin embargo, en el siglo XIX, el doctor John Gorrie reavivó el deseo del hombre de conseguir máquinas en refrigeradoras que nos acercaran a los frigoríficos y aires acondicionados que usamos hoy día. La historia de su creación se remonta a un sofocante hospital de Florida en el año de 1842. Él inventó un dispositivo que hacía soplar aire sobre unos cubos llenos de hielo. En aquella época se consideraba que los malos aires provocaban enfermedades. El aire frío del Dr. Gorrie era más pesado que el aire y flotaba bajo las corrientes y salía de la habitación por un agujero del suelo. El Dr. Gorrie creía que el enfriamiento se producía por la rápida expansión de los gases. Creó bombas de fuerza de doble acción. Intentó reducir la temperatura del aire comprimido incorporando una pequeña cantidad de agua. Esto resultó ser el modesto comienzo del aire acondicionado. Para el año de 1884, William Whitley tuvo una idea de colocar cubos de hielo en un contenedor debajo de una cabina de carruaje y soplar aire dentro por medio de un ventilador que estaba conectado directamente al eje de la carreta, de tal manera que cuando el caballo caminaba, pues y hacía girar las ruedas, esto producía
un aire frío que entraba directamente a la cabina. Esa fue una primera idea de confort dentro de un habitáculo motriz. Sin embargo, el hombre dio un paso de gigante al conocer los trabajos de un hombre cuyo nombre nos resulta un tanto más familiar. Es decir, estamos hablando de Willis Haviland Carrier. Cuenta la historia que un litógrafo se encontró con que en días calurosos los cambios de humedad hacían que el papel que se usaba se expandiera o se contrajera. Buscó y encontró ayuda en Willis Haviland Carrier. La primera idea de Carrier fue tratar el aire con una solución de cloruro de calcio. La idea era que el cloruro de calcio interactuara con el aire húmedo y absorbiera la humedad. Funcionó, pero dejó el aire salado, algo que provocaría que la maquinaria se oxidara. De modo que pronto abandonó la idea del cloruro de calcio. Carrier sabía que la cantidad de humedad que el aire depende de la temperatura y planteó que enfriando el aire podría reducir su nivel de humedad. Así que transformó un calefactor haciendo circular aire caliente por su sistema en vez de vapor y sacó la humedad de las tuberías. A medida que el aire se enfriaba, el exceso de humedad se condensaba en los tubos y así pudo dar a los impresores el aire que necesitaba, a la temperatura y humedad adecuadas. Carrier llegó a una idea radical, diciendo que el aire puede secarse saturándolo con agua. ¿Sí? Advirtió que el aire cálido y húmedo puede enfriarse rociándolo con agua fría. Cuanto más frío sea el aire, menor vapor de agua puede contener. El exceso de vapor de agua se condensa como niebla artificial, que puede ser retirada, de modo que aunque el aire frío esté saturado, es en realidad muy seco. Su dispositivo estaba pensado originalmente para controlar la humedad, pero sus efectos secundarios prácticos fueron que también enfriaban y limpiaban el aire en el proceso. Era, en resumen, un aparato de aire acondicionado. Carrier tuvo su momento de eureka en una estación de tren, ya que casualmente el negocio ferroviario fue una de las primeras industrias en donde se puso a prueba su invento. Para 1930, Carrier diseñó una unidad de aire acondicionado más pequeña para trenes, que se probó en un vagón-restaurante de la línea de Baltimore a Ohio. Debió de ser el comienzo de los hoteles sobre ruedas. Desde que se inventó, el sistema de aire acondicionado ha formado parte de negocios muy florecientes. El primer aire acondicionado industrial que Carrier instaló fue para una empresa editorial de Nueva York. El aire húmedo que producía la unidad de aire acondicionado era necesario para evitar que se encogieran las remesas de papel y que se secara la tinta. Muy pronto, otras industrias descubrieron que el aire acondicionado les venía muy bien para aumentar la eficiencia productiva. Y gracias a este invento que desarrolló Carrier, es que hoy día podemos tener en nuestras habitaciones o nuestros vehículos un sistema de aire acondicionado portátil. Sin embargo, no debemos dejar de lado la historia automotriz y cómo es que este invento revolucionó la industria del transporte. En 1939, la compañía Packard integra por primera vez un sistema de aire acondicionado a un vehículo el cual consistía en un evaporador grande, llamado el serpentín de enfriamiento, que ocupó básicamente el espacio de todo el baúl. El único control era un conmutador de ventilador. Por tanto, Packard se jactó de tener el primer auto con aire acondicionado en aquel momento, y dentro de su publicidad manejaba este eslogan de "Olvida el calor de este verano en el único coche con aire acondicionado del mundo". Una excelente publicidad, sin duda. Sin embargo, en 1941, Cadillac fue una de las primeras compañías en integrar dicho sistema. Y esto lo hizo a 300 vehículos. Esto lo hizo para sus modelos de la serie 67 sedán.
Esto no termina aquí, porque continúa la revolución la evolución, perdón, de este sistema, y sobre todo los fabricantes buscan darle a sus clientes, a sus usuarios, esa ventaja, ese confort que hoy día conocemos. El único inconveniente que tenían para aquellos tiempos es que no existía un control que activara directamente en el sistema de aire acondicionado. En cambio de ello, tendrías que bajar del auto en aquellos años, salir, abrir el capó y quitar la correa. ¿Sí? Suena increíble, desde luego que sí, porque es algo que hoy no pensaríamos hacer por nada del mundo, dado que ya gozamos de toda la electrónica y toda la tecnología posible. La evolución continúa y la división de radiador de Harrison de General Motors se atribuye al desarrollo de la primera unidad eficiente y asequible que podría hacer en la producción en masa. Estaba disponible como opción en todos los modelos Pontiac de 1954 con motores V8. Contaba con un compresor de pistón de 2 cilindros y un condensador. Y también utilizaba un embrague magnético, porque cuando no estaba en uso no era necesario parar y accionar el compresor. Esto mejoró el rendimiento, desde luego, y la economía del combustible. Sin embargo, el aire acondicionado siguió siendo una rara opción durante muchos años, y no fue hasta finales de los 70 que coches con aire acondicionado se convirtieron desde una opción común en muchos autos. En la actualidad podemos encontrar pues una evolución bastante interesante. En contraste con lo que hemos visto alrededor de la historia de la refrigeración y cómo es que todos estos personajes han tenido un aporte importante dentro de esta industria, podemos decir que desde luego a nuestros días la evolución ha dado frutos notorios. Por ejemplo, lo vemos palpable desde los controles que accionan el aire acondicionado. Tenemos controles meramente analógicos de un inicio. Empezamos a integrar cuestiones electrónicas dentro de algunas perillas, por ejemplo, como la de este Ford Explorer, se manejan de forma mecánica para el accionamiento, y pasamos de diferentes cuestiones que miden la temperatura hasta los famosos sistemas Climatron, que básicamente funcionan con una computadora especial y detectan y pueden separar o darle sensaciones diferentes de temperatura a tanto a un pasajero como al otro. Esto ya busca mayormente un confort y una practicidad única que desde luego caracteriza a los sistemas de aire acondicionado de la actualidad. Por tanto, podemos concluir que todo lo que lleva un origen e incluye una evolución continua en camino al desarrollo tecnológico nos ofrecerá grandes ventajas, y sin duda alguna tenemos la gran ventaja del confort que nos puede ofrecer un sistema de aire acondicionado. A medida de tarea, vamos a realizar una pequeña investigación sobre el ciclo de Carnot. Es un ciclo termodinámico que necesitamos investigar. Vamos a encontrar en qué consisten sus fases termodinámicas como tal, y posteriormente a ello, luego de realizar la investigación, vamos a incluir una conclusión de media cuartilla en donde vamos a explicar la relación de este ciclo termodinámico con los sistemas de refrigeración actual. Es importante fundamentarse adecuadamente para esta investigación, dado que hacerlo de forma metódica va a proveer buenos resultados y sobre todo nos ayudará a facilitar el estudio del mismo. Gracias por tu atención. No me despido, invitándote a que te suscribas a nuestro canal para recibir actualizaciones periódicas de nuestros videos.
Me despido deseándote un excelente día. Nos vemos. Hasta la próxima.